Gracias, Juan Fernando. Buenos días. Muchas gracias a SCOP, a la doctora María Eugenia, a Tatiana y las directivas y participantes de esta entidad por esta invitación a compartir este Día Internacional de las Cooperativas. Bueno, desde la academia siempre hemos dicho que somos herederos, como una vez me dijo el padre Ramón, somos herederos de luchas anteriores. Hablo en este caso de lo que es mantener en el debate intelectual el estudio y la investigación y la educación en la economía social y solidaria. Hace poco otro panelista, creo que Carlos, hablaba de la educación. Todos han tocado de alguna manera la educación y se evidencia en cada una de las ponencias, de las intervenciones, digamos, que ya pasaron, donde se hace mucho énfasis en educación. Repetía uno de los panelistas: educación, 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 educar, educar, educar. Entonces, la academia ha estado, pues para eso es una de sus funciones, y esa educación requiere ser interdisciplinar y requiere ser, y como ha sido, digamos, en muchos ámbitos, observando la realidad, hablando con las personas, en este caso que nos convoca, de las cooperativas. De hecho, la facultad de donde venimos Juan Fernando y yo, Facultad de Estudios Ambientales de la Pontificia Universidad Javeriana, uno de los pilares de nacimiento de esta facultad fue el estudio de las cooperativas en el sur de Santander, luego extendido a otros ámbitos. Entonces, digamos, esta lucha somos herederos de luchas anteriores porque han pasado por la academia ya otros referentes, maestros que ya están en buen uso de su retiro, que han, digamos, de verdad han luchado por mantener este tipo de educación. No ha sido posible, no ha sido fácil hacerlo, por ejemplo, en el ámbito del pregrado. ¿Y por qué? Ha habido una, digamos, una forma de priorizar otras formas de ver la economía y de ver las ciencias de la gestión, donde muchos egresados salen pensando que la única forma de hacer economía y empresa es a partir del capital accionario, y solamente, digamos, en algunas electivas, en algunas asignaturas de posgrado pueden empezar a ver que hay otra forma de organizar el mundo, que se combina con otras formas empresariales. Entonces, digamos, esta ausencia que ha producido ya en la práctica de diferentes entidades, tanto públicas como privadas, que deben tomar decisiones. ¿Qué pasa? Que falta, digamos, hay una ausencia de confianza y de la reputación que bien merecen tener este tipo de organizaciones. Entonces, al no tener una educación precisa de la especificidad de este tipo de organizaciones, se produce una desconfianza y una ausencia de la reputación que estas entidades deben tener. Entonces, digamos, en el caso de las cooperativas y las cooperativas, por ejemplo, de ahorro y crédito, cooperativas financieras, se les exige procedimientos que a otro tipo de empresa no se les da cuando prestan, por ejemplo, el mismo servicio, un préstamo para vivienda, un préstamo de libre inversión, etcétera. Entonces, digamos, esta ausencia que se puede atribuir, y a partir de diversos estudios, en la falta de educación y en la falta, digamos, de reforzar en todo el ámbito académico la importancia de estas empresas, amenaza la confianza que merecen y la reputación. Entonces, se requiere una educación que va en dos líneas, ¿no? La educación en materia de capacitación y la educación en materia de formación. Existen, hay, pero se requiere verlo de manera más amplia, no solamente, y que no es suficiente las 20 horas obligatorias, sino que es necesario tener una visión interdisciplinar que ubique a la cooperativa con los demás actores con los que interactúa, tanto en el ámbito público, por ejemplo, hablaban ahorita, compras públicas locales, mercados campesinos, ahí están presentes las cooperativas, están presentes también pues otras formas, como las asociaciones. Pero esta visión educativa requiere ser interdisciplinar, porque no es responsabilidad para
ampliar esa reputación y esa confianza de quienes trabajan o trabajamos desde la disciplina de las ciencias de la gestión, desde la economía, desde la sociología, desde la antropología. No, requiere ser interdisciplinar porque la cooperativa en este caso es la llamada, entre otros actores, a ser ejecutora de diferentes agendas mundiales, Laudato Si, Fratelli Tutti, París 2021, bueno, COP más 20, Río de Janeiro más 20, bueno, todas esas agendas internacionales ponen a la cooperativa en este caso como una entidad principal. Entonces, no es suficiente, no va a ser suficiente todavía lo que se está haciendo para poner, digamos, el énfasis en la educación, ¿no? Entonces es un desafío digamos, para quienes están interesados en esta economía, encontrar un pregrado en economía social y solidaria. Hay más posgrados que pregrados, pero es un imperativo que realmente se reconozca esta apuesta en economía social y solidaria y todo el trasfondo que tiene conceptual también de escuela y teoría para que tenga la misma importancia en la educación de otras formas de economía. Entonces, insistimos en que tiene que ser interdisciplinar, ¿no? Entonces, ¿qué también nos está preocupando ahora? También, digamos, para mantener a las cooperativas tanto en el ámbito de discusión académica como que sigan, digamos, en diferentes mercados, ¿qué, digamos, podemos encontrar en varios ámbitos de investigación? La dificultad en la generación de estadísticas, ¿no? En eso también de pronto Juan Fernando puede hablar más ampliamente, porque genera mucha confusión, no es fácil tener el universo de las cooperativas, entonces se pueden tergiversar sus apuestas, hay desafíos muy buenos como lo que presenta precisamente Confecop, la superintendencia, la Cámara de Comercio, pero si uno va a hacer un estudio concienzudo, hay mucha dificultad de poder encontrar esto de manera más, no sé cómo decirlo, puede ser ordenada o más concreta para poderlo identificar. Otra cosa es el concepto en sí de lo que son los diferentes tipos de cooperativas. Hay muchas entidades internacionales que hablan, por ejemplo, de las cooperativas de producción, ¿no? Y entonces, ¿qué es una cooperativa de producción? Se toman decisiones en Colombia también desde afuera o desde apuestas de agendas externas, de organismos internacionales. Pongo para redondear solo un ejemplo, que es una cooperativa de producción. Esto genera internamente mucha confusión que también confunde las mismas estadísticas. Bueno, otro asunto que preocupa es la misma supervisión y control en lo que es su concepto, su alcance y lo que realmente implica para mantener, digamos, como en la reputación que se merecen este tipo de organizaciones, ¿no? Hay también muchas cosas de qué preocuparnos, que es la importancia que tiene la figura cooperativa dentro de los acuerdos de paz y que de ahí se desprenden muchos programas y proyectos que están siendo actualmente ejecutados y que requieren, digamos, de un conocimiento mayor de esta forma organizacional. No sé si alguno de mis colegas va a hablar del reciente COMPES, pero digamos, el apoyo a esta forma organizacional requiere también de ese acompañamiento que se merece para poder estudiar el último COMPES, el Consejo Económico de Política Económica y Social, que es una figura pues para los que de pronto hay gente aquí que no es de Colombia, pero donde se plasma, digamos, lo que se va a hacer como política pública. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay que tener el espacio suficiente para poder estudiar una propuesta de política. Nos dejaron como 5 días para poder estudiarla y eso no es así. Entonces, bueno, se requiere más tiempo. Entonces, digamos, ¿qué nos preocupa eso? ¿Qué nos alienta? Saber que
por donde uno va por todo el territorio de Colombia hay una cooperativa que presta diferentes servicios, que nos alimenta, que nos recrea, que está presente y que tiene unos asociados que son dueños, como dijo uno de los ponentes, y que están haciendo apuestas ecológicas, socioecológicas, que son punto clave para hacer un estudio de sistemas socioecológicos, como es el caso, por ejemplo, de Canapro y su apuesta de reforestación en el Vichada. Entonces, pues la invitación que se hace desde la academia en general consiste en seguirnos y seguirse educando y estudiando esta forma, porque nunca va a ser suficiente todo lo que se ha estudiado. Se tiene que estudiar más bajo el marco de la interdisciplinariedad, no solo de una sola disciplina, no es solo para los administradores, economistas, contadores, abarca un amplio y un espectro mucho más amplio. Y como dijo antes Juan Fernando en la última intervención, la academia está presta a escuchar, y así ha sido, digamos, las necesidades de observación, de estudio, de profundización, que se traducen también en al complemento de prácticas que ya hace este tipo de organizaciones, así como en la docencia para producir egresados con una visión más amplia de los diferentes tipos de organización que hacen economía. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias.